Mi presentación hoy es la aplicación de la neurociencia al coaching que he irrumpido y pido perdón por ello a Mercedes en su propia conferencia, quizá por desconocimiento del mecanismo electrónico o técnico que tenía que utilizar. Pero bueno, eso me ha dado la oportunidad de escucharla, la felicito, pero además ella ha hablado en la parte en la que yo he llegado de cambio y hablaba también de la conciencia. Y estas dos cuestiones tienen mucho que ver con la neurociencia. La neurociencia explica científicamente algunas de las cosas que Mercedes ha citado y otras muchas. Y yo creo que es útil, quizá como complemento, quizá como materia principal, cada uno que lo tome como quiera, de un ejercicio de la profesión de coaching más fundada en nuestra biología, en nuestra evolución, en la ciencia en definitiva, y en los entornos empresariales en los que yo me muevo más generalmente, y si ustedes lo practican, lo comprobarán, citar a los coaches que las cosas que trabajamos están basadas en una ciencia, les da, a mi juicio, cierta confianza frente a una posible desconfianza al menos en España, de todo aquello que suene a psicología, a análisis de la mente, etcétera. Y sin más, paso ya a lo que es mi presentación. Yo no veo las transparencias, pero seguro que no sé si ustedes las ven o si yo... ahora están siendo cargadas. Estupendo. Bien. Lo que quería contarles es, en primer lugar, qué es el cerebro, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar los coaches en nuestro trabajo. Y la primera idea importante, que quizás resumiría toda mi presentación hoy y todo lo que podemos hablar del coaching y de la neurociencia, es que el coaching desde la neurociencia es la conexión entre el cerebro del coach y el del coachee, para que este último, es decir, el coachee, haga los cambios que quiere o que necesita. Fíjense que hablo de dos cosas importantes, cerebro y conexión. Y me preguntarán ustedes, pues, ¿es que los cerebros están conectados? Absolutamente. Y me referiré a ello un poco después. Pero créanme que desde hace 15 o 20 años, cuando unos investigadores italianos estaban trabajando con primates superiores, con monos, y en una serie de experimentos descubrieron lo que se llama las neuronas espejo, que son aquella parte de las neuronas son las células del cerebro, que tienen, en vez de llamarse células como todas las demás, se las llama neuronas, que permitían precisamente la conexión entre los cerebros. He visto que ustedes van escribiendo en el chat las preguntas que quieren hacer. Yo intentaré, al tiempo que les presento mi humilde aportación, contestar a las que ustedes tengan a bien plantearme. Lo primero que tenemos que saber es que el cerebro ha evolucionado. La vida dicen que el universo tiene unos 4.500 millones de años, puede que la vida tenga 2.000 millones de años, y todos los ejemplares del reino animal, por muy pequeñitos que sean, tienen un cerebro. Lo que pasa es que el nuestro, el humano, ya verán ustedes cómo es el más desarrollado de todo el reino animal. Pero hace unos años, MacLean, un investigador norteamericano, dijo que el cerebro era triuno, o sea que tenía tres partes. Tenía una parte reptiliana, es decir, aquella parte de nuestro cerebro que coincide básicamente con el cerebro de los reptiles. Luego tenemos una parte paleomamífera, que es el sistema límbico, que es donde radica todo el área emocional. Y luego tenemos la parte neomamífera, que es la parte donde es la corteza cerebral, la parte más exterior del cerebro, la parte más nueva, y en la que los humanos está especialmente desarrollada.
Pero eso, cuando hablamos de un cerebro reptiliano y de cerebro triuno, no quiere decir que funcionen separadamente o que cada uno tenga una función. Cada uno tiene una función, pero está íntimamente conectada con todo el resto del cerebro. El cerebro es el mecanismo seguramente más maravilloso que existe, seguramente también el más difícil de entender, porque tiene unas 100.000 millones de células, de neuronas, y cada una de ellas tiene entre 10 y 12.000 conexiones con todas las demás. En definitiva, viene a ser como 10 elevado a la 18 o a la 18ª potencia. O sea, para poner con números no cabrían en la pantalla seguramente. Pero lo importante es que se les quede la idea de que tenemos 3 cerebros que se han, o un cerebro superpuesto sobre otro que a su vez está superpuesto sobre otro, que forman un todo uniforme, y que a lo largo de la evolución ha empezado por ser reptiliano, luego ha sido límbico cuando aparecemos los mamíferos en la cadena de la evolución, y que ahora tenemos la parte neomamífera, mucho más moderna, y que se corresponde con los primates superiores y con nosotros especialmente la corteza cerebral, la corteza prefrontal, que es donde radican todas las actividades motoras y de control de todo lo demás. Es interesante y de momento hacerles constar o plantearles a ustedes que así como el cerebro reptiliano tiene 3 reacciones instintivas, que son la de lucha, fuga y congelación, hacerse el muerto, en inglés se dice fight, flight and freeze, o sea, congelarse, pero bueno, hacerse el muerto, quedarse inmóvil, que son reacciones ante cualquier amenaza y cualquier peligro. El cerebro mamífero o el paleomamífero, el sistema límbico, donde radican las emociones, tiene otro instinto que es interesantísimo, que es cuidar y hacerse amigo. En inglés, tend and befriend. Y seguramente seguramente no, con toda seguridad, ha sido necesario el desarrollo de esta parte del cerebro para que apareciéramos los mamíferos sobre la faz del universo, sobre la faz de la Tierra, porque evidentemente, como saben ustedes, nacemos todos muy incapaces de sobrevivir por nosotros mismos, y seguramente de toda la cadena animal y humana somos los que más tardamos en madurar y por lo tanto los que más cuidados necesitamos, y de ahí que se desarrollara el sistema límbico. No sé cuál fue primero, si el huevo o la gallina, pero en definitiva el cerebro de las emociones, el cerebro paleomamífero, ha sido necesario para que nosotros, los humanos, nos desarrolláramos. Me dicen que escuchan con volumen bajo. ¿Quieren ustedes que es así? Yo puedo intentar utilizar voy a intentar quiero que sepan que ustedes, que yo soy un poco mayor y que a mí la tecnología me ha llegado un poco tarde, pero voy a intentar mejorar la audición y quiero preguntarles si ahora el audio está mejor. ¿Hay alguna respuesta? Me contestan que sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias. Voy a continuar entonces con este aparato. Un aspecto fundamental del coaching desde la neurociencia es que contamos al coachee cómo su cerebro se ha desarrollado. Quizá no se lo contemos el primer día, quizá no se lo contemos en el primer encuentro, porque a lo mejor el primer encuentro en coaching, y eso ustedes saben tanto más que yo, es seguramente para establecer una relación personal, una relación de cuidado y amistad, tend and befriend, es decir, para establecer las relaciones de confianza, de empatía, de seguridad, y quizá también esa primera o esas primeras sesiones también se dedican a tratar
el tema urgente o importante que el coaching nos trae a las sesiones. Pero teniendo en cuenta, primero, que hay una necesidad del contacto, de la conexión personal, y que luego hay una necesidad profesional y ética y empática de escuchar lo que el coaching nos trae. En cuanto podamos, en cuanto creemos que esos dos primeros objetivos están más o menos cubiertos, a mí me gusta explicarle al cliente, al coaching, cómo se ha desarrollado su cerebro. Porque ya sé que esto puede parecer como le diría, una extravagancia, o puede parecer que no es adecuado, pero no sé si ustedes tienen la misma sensación. Yo la tengo, y muchos de mis clientes, todos diría yo, también la tienen. Y es que podemos llegar a decirle: no eres tú, no es usted, es su cerebro el que ha actuado así. Y como sabemos que su cerebro ha actuado así porque se produjeron determinadas circunstancias, también sabemos que su cerebro puede cambiar, y que el objetivo de estas sesiones es que su cerebro cambie conectándose con el mío, para que usted consiga los objetivos o resuelva los problemas que trae a las sesiones. Hay como una especie de despersonalización de la situación, hay como una especie de, bueno, no, es usted, Antonio, o es usted, Josefina, que está aquí conmigo, pero su cerebro se ha desarrollado así, y muchas de las cosas que usted me trae o las que usted me plantea, yo voy a intentar explicarlas desde el punto de vista evolutivo de cómo su cerebro se ha ido formando. Piensen ustedes que cuando, ya me he referido anteriormente, cuando nacemos, nuestro cerebro está muy incompleto, se va desarrollando, pues seguramente hasta los, bueno, en algunas cosas hasta la adolescencia y la edad adulta, pero bueno, en otras más fundamentales, digamos que los primeros 18 y 36 meses de vida son fundamentales. En ese momento todos captamos muchísimas cosas, aunque el lenguaje no se desarrolle pues hasta los 12, 14, 15, 16 meses. Antes de esa época, desde que nacemos, estamos captando y conectando con nuestros primeros cuidadores, con nuestra madre y con nuestro padre. Y aunque no tenemos el hipocampo desarrollado, que es el lugar donde radica la memoria y donde el hipocampo distribuye luego los recuerdos entre diferentes partes del cerebro, sí que tenemos recuerdos que todavía no almacenados en el hipocampo, pero que son recuerdos inconscientes. Y esos recuerdos inconscientes van a vivir en nosotros y van a aparecer en momentos inesperados de nuestra vida, y nos van a influir para bien o para menos bien. Yo no diría para mal. Nos van a influir para bien y para menos bien. Y precisamente uno de los trabajos del coaching desde la neurociencia es explicar cómo el cerebro tiene una serie de áreas de memoria no consciente, pero que están influyendo definitivamente, sobre todo cuando vivimos una situación que en nuestra imaginación, en nuestra fantasía o en nuestra realidad nos hace revivir aquella otra que experimentamos cuando todavía no teníamos desarrollada la memoria. Y esto es muy importante porque fíjense ustedes que esa parte de la memoria inconsciente, esa parte que se fue creando incluso cuando no teníamos lenguaje, incluso cuando no podíamos expresarnos, tiene una particularidad, y es la de que aunque ocurrió hace muchos años, dependiendo, claro, de la edad que tengamos cada uno, en mi caso ocurrió hace 72 años, pues fíjense ustedes, si la particularidad que tiene, y esto sí que lo quiero recalcar porque es muy importante, la particularidad que tiene, insisto, es que para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra mente, esos recuerdos son presente. Y uno de los trabajos fundamentales del coaching con la neurociencia es poner esos recuerdos del pasado en el pasado, de tal manera que el presente puede ser diferente. No sé si me estoy explicando con claridad o con conceptos que, no porque ustedes sean ignorantes, sino porque a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez que se encuentran con ellos, pues no están cómodos. Si fuera así, por favor, díganmelo
en las notas que me están tan amablemente escribiendo en el chat. Encima del sistema límbico, que es el que veíamos anteriormente, se desarrolló el cerebro cognitivo, que es el cerebro más específicamente humano, aunque también lo tienen los mamíferos superiores, con sus lóbulos son partes en forma de nuez, con una fisura que soportan la capacidad humana de dar sentido al mundo y desarrollar la comprensión, que es nuestro cerebro pensante. Quizá estas transparencias a algunos les parecen un poco largas, y yo también lo creo, pero pienso que la organización, que el doctor Toscano y su organización les facilitarán estas transparencias, y he pensado poner un poco más de texto en ellas, porque si ustedes luego quieren revisarlas, que no sean meras notas con flechas, que luego a lo mejor les serán de difícil interpretación. Por lo tanto, los humanos hemos desarrollado una capacidad de pensamiento a la que no llegan otros animales. Pero también los comportamientos y las decisiones que tomamos no solo vienen de la parte pensante, sino también de los patrones, relaciones y sentimientos que se localizan en el mapa del cerebro mamífero, que es lo que antes he nombrado para ustedes, y bueno, se llama así, el cerebro o el sistema límbico, el sistema de las emociones. ¿Bien? Por lo tanto, es importante, fíjense, que nuestras decisiones y comportamientos se basan no solamente en el razonamiento, sino en los patrones, relaciones y sentimientos que se localizan en el mapa del cerebro mamífero. Y esos patrones, relaciones y sentimientos, en la medida que son inconscientes y están influyendo en nosotros, y el cliente, el coachee o nosotros mismos no somos capaces de situarlos en el pasado, y por lo tanto son presentes, porque ya les he dicho que la característica fundamental de esa parte de nuestra memoria es que está siempre presente, están influyendo decisivamente en nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones actuales. Y continúo, con su permiso. Se ha dividido tradicionalmente el cerebro en dos partes, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, pero tampoco piensen que esa división es una división, como les diría yo, mecánica. Es más bien una división, yo diría que operativa, en el sentido de que el cerebro izquierdo se usa para unas cosas y el derecho para otras, pero los dos son imprescindibles. Los dos son necesarios. Por definición, y eso lo comprenderán ustedes si les gusta la evolución y han profundizado un poco en ella, en la evolución no hay nada que sea ocioso ni sobrante. A mí me llama mucho la atención, y quizá ustedes lo han oído alguna vez, no es que nuestro cerebro funciona solamente al 10% de su capacidad. Miren ustedes, eso no es posible. Si el cerebro funcionara al 10% de su capacidad, tendríamos un cerebro con una capacidad del 10%, o sea, un 90% menor o más pequeño. Por lo tanto, vean ustedes el lado izquierdo y el lado derecho como formas de abordar el aprendizaje y la operatividad, pero que sepan que funcionan siempre en conjunción. El lado izquierdo se asocia con lo creativo, con las listas, con la lógica, con los hechos, con las fórmulas, con el lenguaje, con las matemáticas. Prefiere lo que se conoce aunque sea complejo. El lado derecho opera con lo nuevo, lo creativo, lo perceptualmente intangible y con la visión periférica. El lado izquierdo sabe y le gusta lo práctico, y al derecho le encanta lo posible. Solo cuando algo es cierto se aloja en el lado izquierdo. Esto, por ejemplo, si algunos de ustedes que sean coaches en empresas o con directivos, es muy importante en el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico necesita de los dos lados del cerebro. Durante mucho tiempo se pensó que la estrategia era una actividad puramente racional y lógica, y luego ahora no tengo tiempo para contárselo con detalle, pero créanme que existe una cosa que se llama la intuición estratégica, que es tan importante, una parte muy importante de la estrategia, y que esa intuición estratégica tiene su origen en el lado derecho.
Me pregunta Teresa si el lenguaje es del lado izquierdo. El lenguaje es del lado izquierdo. Concretamente, si quieres buscarlo en Wikipedia, es una zona llamada de Broca, B-R-O-C-K, pero es del lado izquierdo. Pero la narrativa que citaba antes Mercedes, porque, bueno, como les he dicho, he irrumpido quizá por mi torpeza en su taller, pero ella hablaba de cambio y de conciencia, y precisamente la conciencia y el cambio están muy unidas. Yo le he facilitado al profesor Toscano un artículo que acabo de publicar en la prensa española sobre los diferentes niveles de conciencia, que supongo que no tendrá inconveniente, al contrario, estará encantado en facilitárselo a ustedes. Y en este artículo defiendo que nosotros tenemos la necesidad de subir los niveles de conciencia, y precisamente el coaching puede ayudar a esto perfectamente. Dentro del lado izquierdo, dentro del sistema límbico, que es el sistema, recuerden, de las emociones, recuerden que es el espacio intermedio entre el reptiliano y el cortical o el neomamífero, ahora acabo de decirle neocortical, es decir, de la corteza nueva. A ver, ha habido algo, pero creo que puedo seguir, ¿verdad? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Se ha cortado. Ah, estupendo, gracias, gracias. Ya veo el feedback, ¿eh? Fíjense lo importante que es dar feedback, ¿eh? Veo su feedback y me tranquiliza y me permite seguir. Hay una parte del cerebro límbico que es las amígdalas. Generalmente decimos la amígdala, pero tenemos dos. Pero bueno, y fíjense la función de las amígdalas o de la amígdala, por simplificar. El nombre amígdala viene del griego. Amígdala es la palabra griega para decir o para nombrar a la almendra. Y la amígdala es una parte del cerebro que tiene forma de almendra. Pero fíjense ustedes lo importante de la amígdala para el cambio sobre todo. Es decir, cualquier estímulo exterior llega a través de nuestros sentidos. Luego habrá una gráfica en la que podré explicárselo mejor. Pero lo adelanto. Cualquier estímulo exterior llega a través de nuestros sentidos, y también llega a través de nuestros sentidos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ruminaciones. Y lo primero que hacen, después de pasar por una parte del cerebro que podría ser la encaminadora, el tálamo, inmediatamente llegan a las amígdalas. Y las amígdalas, fíjense ustedes que son un mecanismo maravilloso porque nos protegen, porque nos advierten del peligro. Y por lo tanto, ahí hay una actuación defensiva, es importantísima para nuestra vida. Y cuando hay una sensación de peligro, la amígdala activa una serie de mecanismos eléctricos y luego químicos para ponernos a la defensiva. Fundamentalmente es la segregación de cortisol, que es un neurotransmisor, es decir, un producto químico que nos pone a la defensiva entre lucha, fuga y paralización, y nos pone, por lo tanto, o mejor dicho, nos intenta proteger de la amenaza de un depredador. Pero fíjense ustedes que, claro, esa amígdala, ahora normalmente, afortunadamente, no nos encontramos con depredadores todos los días. Yo, en mi caso, solo los he visto en parques zoológicos. Pero estas mismas amígdalas tienen la función de advertirnos de peligros de otro tipo. Y adoptamos las mismas posiciones de lucha, fuga o de paralización, freezing en inglés, porque nos están protegiendo del peligro. Y además de lucha, fuga y paralización, lo que hacen es segregar cortisol. Y el cortisol lo que hace es paraliza todo sistema de pensamiento, todo sistema de raciocinio, y prepara todo nuestro cuerpo y nuestros músculos para adoptar una posición de lucha o de fuga o de paralización. Pero fíjense ustedes, en las organizaciones, dice Rodolfo que se ven la acción de ellas en la acción contra los depredadores humanos.
Supongo que quiere decir que también es lo que iba a decir a continuación, que desgraciadamente hay depredadores humanos, o a lo mejor no son depredadores, pero se nos presentan como tales en nuestra vida diaria, y nuestra amígdala segrega cortisol para defendernos. Pero fíjense ustedes, el cortisol es muy eficaz para el mecanismo de defensa ante depredadores, pero al mismo tiempo destruye neuronas de la corteza cerebral, es decir, del área del raciocinio y del pensamiento. Por lo tanto, cuando vivimos una situación de peligro, se está disminuyendo o anulando la capacidad de pensar racionalmente. Ahora llévenlo ustedes al campo de las relaciones interpersonales, sociales o empresariales. ¿Y cuántas sensaciones, cuántas situaciones de peligro nos avisa nuestra amígdala, segrega cortisol y automáticamente perdemos toda capacidad de raciocinio y de pensar con cierta amplitud? Y además, el cortisol en su trabajo destruye las neuronas del área del pensamiento, destruye las neuronas que están en la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro inmediatamente encima de nuestros ojos. Ahora, vean ustedes, ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces en el coaching para cuando observamos esto? ¿Cómo lo trabajamos? Pues lo trabajamos utilizando básicamente con la atención puesta en que el cliente o el coachee desarrolle más su área de pensamiento, desarrolle más su área cortical o neocortical, fundamentalmente reencuadrando situaciones, fundamentalmente reencuadrando o buscando situaciones nuevas en las que la defensa que le provocó la amígdala estaba infundada y, en definitiva, haciéndole trabajar con atención. Y la atención es el mecanismo fundamental de la acción del coaching en la neurociencia. Es la atención y la repetición. Cuando yo oigo a alguna persona a la que estoy formando, no, esto ya se lo dije a mi cliente, y yo le pregunto, ¿cuántas veces? Antes se refería también Mercedes a que estos cambios necesitan tiempo y necesitan entrenamiento. Y, por lo tanto, la atención, poner la atención y la repetición son dos elementos fundamentales de nuestro trabajo como coaches. Dice Tessa desde Lima, que envidia me da esa ciudad. Escuché ya varias presentaciones de cerebro, siempre me parecía complicado. Sin embargo, ahora está clarísima la obra de la amígdala. Gracias, Carlos. Bueno, está clarísima o yo estoy simplificándola demasiado. Pero francamente, creo que no. Por lo tanto, otro de nuestros trabajos es hacer que funcione más la corteza prefrontal del cliente y que sea capaz de controlar a la amígdala. Que cuando el jefe nos grita o da un portazo, nuestra corteza le diga, oye, mira, que esto no es un depredador, que este es un señor de mal humor, una señora de mal humor, y no pasa nada. Y que seguramente, si tú utilizas la corteza y la capacidad de pensar, vas a encontrar la forma de que esta persona dé menos portazos o te dé menos gritos. Naturalmente con repetición y con atención. Lo primero, la atención es necesaria porque si no ponemos atención no sabemos de dónde viene ese malestar nuestro, el estrés, porque el estrés es uno de los mecanismos de defensa que precisamente activa la amígdala. Paso únicamente quiero fijarme en el último párrafo, que la mejor apuesta del cerebro es siempre continuar con lo que ha hecho en el pasado, lo cual explica que es mucho más fácil ponerse de acuerdo con los cambios que ponerlos en práctica. Bueno, Mercedes se ha referido a ellos, por cierto, espléndidamente, y efectivamente, claro, y ella ha hablado de la narrativa. Claro, la narrativa, nuestros cerebros, nosotros, las personas, los seres humanos, estamos mucho más hechos para la narrativa que para los transparencias o slides, o no sé cómo se les llaman ustedes, transparencias en el maravilloso español que hablan, pero en definitiva estamos mucho más preparados para contar cuentos, para contar historias. Y eso es la narrativa.
Y por lo tanto, cuando hablamos del cambio y hablamos también del cambio en el coaching, lo que tenemos que hacer es que trabajar con el cliente a través de nuevo del reencuadre o de pensar en el futuro, proyectarse en el futuro, que conocerán que es otra técnica muy utilizada en el coaching, de cómo se ve la persona o el grupo en esa nueva situación que les han dicho que va a producirse y frente a la que lógicamente tienen miedo. Dice aquí Cooper que quiere decir que las personas que viven en peligro constante terminan por ir perdiendo neuronas y hace absolutamente Cooper. Y esto, las personas que viven en peligro constante, la cuestión es ¿por qué viven en peligro constante? Bueno, si están constantemente ante depredadores no tengo ninguna duda de por qué. Si naturalmente están en una situación de indefensión que la vida o la sociedad les ha llevado, lo entiendo perfectamente. Si están en una necesidad de tener todos los días que buscarse la forma de sobrevivir y de comer, lo entiendo perfectamente. Pero, afortunadamente, la mayoría de nosotros no estamos en esa situación, pero puede ver un peligro en ciertos comportamientos y actitudes de los demás que si los lleva a la parte pensante, a la corteza prefrontal, se da cuenta de que no son tales, porque efectivamente tiene usted razón, sí que el cortisol destruye las neuronas y afectan a la larga y no tan a la larga a la capacidad de inteligencia. El cerebro es claro, y decir, ¿y cómo es posible que nosotros podamos intervenir en el cerebro? En el nuestro y en el de los demás. Bueno, pues porque el cerebro es plástico. Hace no tantos años, hace 20, 25 años, dice aquí Rodolfo Edgardo, señor, ¿usted se dio cuenta que la información que nos está dando es tan peligrosa para muchos poderes que podrían comerle el hígado como Prometeo? Sí, lo que pasa es que lo hago en entornos muy limitados como este y no lo hago en la plaza pública. Pero tiene usted razón, si yo lo hiciera en la plaza pública, además a Prometeo es que se le comían el hígado las aves, las águilas, bueno, más bien serían carroñeras, los buitres, y yo creo que además se lo comían continuamente, es decir, que no había manera, y además creo que estaba encadenado, en fin, una situación terrible, pero le insisto, Rodolfo, yo, para mi suerte, soy una persona muy humilde y solo trabajo porque algunos de ustedes son amables conmigo y creo que entre ustedes no tengo ningún peligro. Pero vuelvo a hablarles de la plasticidad. Si realmente nuestro cerebro no pudiera cambiar, si morimos con el cerebro con el que nacemos, ¿qué sentido tiene hablar de todo esto? Y eso es la idea que teníamos que tenían los científicos, porque nosotros no somos neurocientíficos, nosotros los coaches, me refiero, ustedes y yo, lo que hacemos es aplicar la neurociencia a nuestra profesión, pero las investigaciones obviamente las hacen otros. Si quieren ver algo de neurociencia, bueno, pero por otra parte los neurocientíficos se ocupan del cerebro y nosotros nos ocupamos de las personas, que también es un cambio, ¿no? Pero si quieren ver algo de neurociencia, además en nuestro idioma, en español, hay un magnífico profesor español en Harvard que se llama Álvaro Pascual Leone y tiene mucho material en YouTube y pueden ver ahí cosas, aspectos mucho más científicos. Pero yo estoy en un tono mucho más divulgador. Por lo tanto, sabemos que se pueden crear senderos o caminos nuevos. Los neuronas están conectadas entre sí por dendritas y a través de unas fosas sinápticas, a través de conexiones sinápticas. Luego se lo enseñaré también, pero en definitiva esas conexiones no son para siempre. Las hemos ido desarrollando desde que nacemos. Las primeras conexiones, como les he dicho, son conexiones inconscientes, pero que ya tienen una influencia en nuestra vida. Sobre todo, e insisto en esto, y permítanme que sea hasta pesado, porque todas esas conexiones que están inconscientes tienen la facultad de que las vivimos como presentes. Y si tuvimos una infancia, luego hablaré del apego, una cuestión fundamental, si tuvimos un apego inseguro o un apego ambivalente, esos circuitos cerebrales están ahí
y ante una situación que vivamos en la actualidad, entran en funcionamiento esos circuitos y nos hacen ver la situación de hoy como la que vivimos cuando teníamos pocos meses o pocos años de vida. Pero lo importante es que sepamos que el cerebro es plástico, que puede cambiar y que nacemos con un cerebro y morimos con otro, y entre medio el cerebro ha cambiado muchísimas veces. Y se creía que el cerebro no cambiaba porque los enfermos con trastornos cerebrales raramente se recuperaban totalmente, y sobre todo porque no disponíamos de medios como hay ahora con estos aparatos que toman fotos del cerebro, de la resonancia magnética por imágenes funcional, y entonces ahí se ve cómo está cableado nuestro cerebro, cómo las neuronas están conectadas unas con otras, y entonces de ahí que la neuroplasticidad, como les digo, es un concepto nuevo y con el que realmente trabajamos. Si el cerebro no pudiera cambiar, nuestro trabajo sería inútil. Pero sería inútil nuestro trabajo no solamente desde el punto de vista de la neurociencia, sino desde el coaching en general. Aquí les pongo una metáfora para hablar de toda la potencialidad que tiene el cerebro, porque excepto en el nacimiento, todo lo demás es potencial, todo lo demás se puede desarrollar. Pensemos en una gran pila de ladrillos. Con ellos se puede construir casas estándar, adosadas, sin mucho sentido estético, o un palacio. Los ladrillos son los mismos, pero se han usado de manera diferente. Imaginamos que entramos en una de las primeras, en una casa estándar, sin mucho sentido estético, con fachada bastante sosa o común, y nos sorprende la calurosa acogida, la elegancia con la que está amueblada y la calidad de los adornos que vemos, y sobre todo de las personas, la acogida. Imaginemos que visitamos el palacio. Es frío, las habitaciones están cerradas, nos sentimos un poco temerosos y nadie nos acoge ni nos da la bienvenida. Pensemos ahora en las personas. Cuando nacemos todos tenemos un potencial parecido, con las salvedades del apego que veremos enseguida. Y lo que ocurrió en los primeros 3 meses después de la concepción, cuando los genes dominaban totalmente la situación. Pero teniendo en cuenta lo anterior en el nacimiento, teniendo en cuenta lo anterior en el nacimiento, perdonen por la coma, todo es potencial. ¿Y qué afecta al potencial? Pues miren ustedes, el cerebro tiene 2 características fundamentales. Primero es interpersonal, es decir, está súper demostrado, y ustedes habrán visto hasta películas de cine y habrán visto documentales, que y el peor castigo que se le puede hacer a un ser humano es el aislamiento. En aislamiento nuestros cerebros no se desarrollan porque somos profundamente sociales. El cerebro es profundamente interpersonal, y por lo tanto la calidad y la consistencia de las relaciones es un factor importantísimo en el desarrollo del cerebro. La calidad de la interacción que tenemos con el jefe, con el que solemos llamar madre, determina una gran parte de cómo cada cerebro se estructurará y crecerá. Los añadidos a la madre, padre, cuidadores, maestros, otros adultos significativos, grupos en la adolescencia, todos influirán. La nueva conciencia del cerebro, se va pasando el tiempo y quiero hablar del apego, que es un concepto fundamental. Yo aquí no lo tengo, pero en mis trabajos en formación de otros coaches y en mis trabajos también con clientes, existe un cuestionario de apego de una americana que se llama Mary Ainsworth, y para determinar el tipo de apego. El tipo de apego es la calidad de la relación que hemos tenido con nuestros primeros cuidadores. Y son la calidad de la relación en las experiencias tempranas. Y las pautas de apego inconscientes pueden continuar conformando las percepciones y respuestas del cerebro a experiencias relacionales nuevas, con viejos modelos que se solidifican. Es decir, lo que les decía antes, tenemos en nuestros primeros meses de vida, en nuestros primeros años quizá, hay una serie de experiencias que determinan la calidad de nuestro apego, que es la calidad de las relaciones que tenemos con los demás.
y lo que hemos vivido o experimentado de la calidad de esas relaciones, si nos hemos sentido bien tratados, maltratados, si nos hemos sentido entendidos o no entendidos, si nos hemos sentido comprendidos o no, sobre todo, si nos hemos querido o no nos hemos sentido queridos. Bien, pero por muy acendrada, por muy solidificado que esté el apego temprano, el apego puede cambiar. Y en el coaching es una característica fundamental. El modelo de relación que podemos tener con nuestro coachee puede ser un modelo de relación que le sirva para contrastar, que no tiene por qué desconfiar de ciertas personas, que tiene que tener más desarrollada la confianza, que no todo el mundo es malo, porque esas y otras muchas cosas todos las vivimos en el coaching o en el ámbito, no digamos ya en el ámbito empresarial, ¿no? Donde el subordinado dice mi jefe es insufrible y el jefe dice del subordinado pues lo mismo. Me pregunta Cooper si en soledad el cerebro no se desarrolla. En soledad el cerebro no se desarrolla y claro que se degenera, claro que sí, porque es que el cerebro necesita estímulos, necesita novedades y esos estímulos y novedades solo pueden venir de nuestras relaciones con los demás y por lo tanto el cerebro no se desarrolla porque no tenemos esa especie de frontón, esa especie de confrontación amistosa naturalmente, bueno, a veces no es tan amistosa que nos permite desarrollar, o sea, perdemos la necesidad interpersonal que tiene el cerebro. Y por otra parte, les he dicho que el cerebro es interpersonal y también les puedo decir que el cerebro, la primera calidad es la interpersonalidad y lo segundo es que el cerebro forma parte, está incorporado a nuestra carne, está encarnado en nosotros. Por cierto, hablando de esta experiencia encarnada o que forma parte de nosotros mismos. Aunque es cierto que que la inmensa mayoría de las neuronas están en el cerebro, no es menos cierto que tenemos neuronas en torno al corazón y tenemos neuronas en nuestro aparato digestivo. De ahí que la expresión de mariposas en el espejo o como una persona me ha roto el corazón no son expresiones puramente metafóricas, es que han pasado cosas en los circuitos neuronales de esos órganos que se han transmitido a los circuitos neuronales del cerebro. Pregunta Rodolfo, en soledad forzada y aislamiento forzado. Hombre, aquí hay otra cosa. Vamos a ver, Rodolfo, vamos a suponer que es un prisionero, ¿no? Vamos a suponer a alguien que le han metido en prisión. Bueno, ya sabe usted que incluso los castigos de aislamiento, en células de aislamiento, en casi todos los códigos penales los limitan y algunos los prohíben, pero es cierto que si es una soledad forzada y un aislamiento forzado, claro, y en una edad ya adulta, es cierto que tenemos mecanismos para proteger nuestro cerebro. Pero que nuestro cerebro no se desarrolla y no crece, no le quepa a usted la menor duda, porque es que estamos necesitando continuamente estímulos, Pero quédense con el concepto de apego, quédense con el concepto de que el apego es el tipo de la calidad de la relación que hemos vivido al comienzo de nuestras vidas, pero también es la calidad de la relación que vivimos en otros momentos de apego, en otros momentos de nuestra vida, mejor dicho. De tal manera que, fíjense ustedes, como el cerebro es plástico, podemos tener nosotros, por nuestra experiencia vital, un apego seguro, e ir a trabajar en una organización donde la relación de apego es insegura. Y el cerebro, como es plástico, se va a intentar adaptar a esa nueva situación. Y eso va a crearnos problemas. Eso va a crear problemas de estrés, de ansiedad, de angustia. Bueno, en sus países supongo que también, pero en el mío y en Europa, las enfermedades de tipo estrés, de tipo nervioso, son la causa de falta al trabajo creo que más importante, mucho más que el cáncer y que otras, bueno, quizá la gripe en invierno, pero vamos, de enfermedades importantes es la más grave. Pero claro, como el cerebro tiene la capacidad de desarrollar neuronas nuevas y crear nuevas conexiones sinápticas, es decir, nuevos circuitos. Por lo tanto, todos podemos crear pautas nuevas de activación si tenemos experiencias distintas.
Bueno, en lugar de la experiencia distinta, fundamental, tienen que ser las sesiones de coaching. Y por cierto, antes de seguir, estoy dándoles muchas pistas de cómo trabajar en coaching con neurociencia, pero la primera de todas ellas es cómo nosotros, los coaches, estamos preparados para trabajar con nuestros clientes con ella. Cómo nosotros nos analizamos a nosotros mismos, cómo nosotros podemos, porque los seres humanos somos los únicos capaces de pensar sobre nuestro propio pensamiento, o por lo menos no se ha probado que los primates superiores la tengan. Nosotros somos capaces de pensar sobre pensar, es decir, lo que se llama metapensar. Y, por lo tanto, nuestra primera obligación como coaches es la de analizar nuestras características personales, cómo nuestro cerebro se ha ido formando, cómo fueron nuestras relaciones de apego y si las relaciones de apego han sido defectuosas, cómo las hemos superado a través de nuestro trabajo, a través de la neuroplasticidad y a través de vivir experiencias nuevas. Pregunta Rodolfo, ¿el cerebro crea neuronas nuevas? Sí, el cerebro crea neuronas nuevas, pero sobre todo crea conexiones nuevas. Es decir, lo que ya existe se conecta de manera diferente. Dice Paola si podemos reprogramar nuestro cerebro. Naturalmente que sí. A lo mejor la palabra reprogramar nos parece un poco fría, pero estamos entre colegas y es lo que queremos decir. Es recablear, es decir, afrontar la vida, las experiencias y nuestros pensamientos desde otros puntos de vista, es reprogramar nuestro cerebro. No, las neuronas no saltan de uno a otro, no, las neuronas no saltan. Pero sí lo que pudiéramos llamar las ondas cerebrales. Miren ustedes, tenemos una capacidad fenomenal, porque además sin ella seguramente no habríamos podido desarrollar la vida en sociedad, de pensar en lo que están pensando los demás. Las personas que tenemos esa capacidad, que además es imprescindible si lo piensan bien, por lo tanto tenemos la capacidad de adelantarnos a las opiniones o a las acciones de los demás y los demás tienen esa misma capacidad. Y por lo tanto sí que tenemos esa capacidad. Dice Rodolfo, me tira abajo cientos de estructuras en la baso mi formación. Mire, Rodolfo, yo no quiero que tire usted nada abajo. Mire usted, me parece que mucho más creativo que tirarlo abajo es que intente integrarlo con lo que aprende de nuevo, porque eso es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro no tira nada abajo, nuestro cerebro lo aprovecha todo, pero cuando tenemos una información nueva, cuando tenemos una experiencia, lo integra con la anterior. Por eso, por favor, no lo tire, que en algún momento le va a ser útil. Y si son cientos de estructuras, bueno, tenemos miles o millones, pero menos cientos de estructuras puede ser una cantidad considerable. Por favor, no lo tire. Pero sí que intégrelo con otros saberes nuevos, porque seguro que eso es lo que usted hace cada día, no solamente con la neurociencia, sino con muchas otras cosas. Quiero, por lo tanto, hablarles de que el apego en su conjunto se basa en los modelos operativos durante la infancia, experiencias de apegos relevantes durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, y las experiencias de apego actuales, las que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, y sobre todo, yo no sé si ustedes coaches tienen el enfoque empresarial. Bueno, yo también trabajo con particulares, pero un alto porcentaje de mi trabajo es el conocido como ejecutivo. Pues bueno, hay que conocer también las experiencias de apego en las organizaciones, en las empresas. Y todo eso conforma el apego adulto. Alguien me ha dicho algo y no he entendido. A no ser que haya sido una interferencia de las ondas, he oído un ruido, pero nadie me dice nada, espero que sea pues es una interferencia. Fíjense ustedes que también Pamela la ha oído y Rodolfo también, pero me confirma que son interferencias, estupendo. Pero no son neuronas, no estamos recibiendo, mire, Tessa dice lo mismo, ondas neuronas. Bueno, sí, no son neuronas, pero puede que esté funcionando las neuronas espejo. Aunque las neuronas espejo necesitamos vernos, o sea, no se transmite por la radio. Pero bueno, ustedes por lo menos me ven a mí, Yo a ustedes no tengo la fortuna de verlas. ¿Cuál es el último fin
del coaching con neurociencia. El último fin del coaching con la neurociencia es conseguir un cerebro integrado. ¿Y qué es un cerebro integrado? Casi lo voy a definir por lo que no lo es. ¿Se ve la flecha que yo muevo? ¿Se ve el ratón en la...? Supongo que sí, ¿no? ¿Alguien me contesta? Bueno, voy a suponer que sí. No se mueve. Bueno, eso será porque habrá aquí algún mando en More, quizá, ver Additional Actions and Settings, Record, que no creo. Bueno, es igual, miren ustedes. Aquí ven ustedes, yo he querido representar aquí un río cuyas dos cauces o orillas están ampliamente separadas. En un lado está la rigidez y en otro está el caos. Si ustedes conocen a personas que tengan alguna disfunción mental, estoy casi seguro que pueden identificar en ellas que o están en momentos de rigidez o están en momentos de caos. Es decir, pensamientos continuos que cambian, bueno, para no hablar ya de paranoias que son caos totales, o están en momentos de rigidez, de inmovilismo, de no poder cambiar, de querer agarrarse a lo que se tiene y no querer hacer otra cosa. Nuestro objetivo como coaches es que el espacio entre la rigidez y el caos sea lo más amplio posible, para que nuestra vida fluya por el medio entre la rigidez por un lado y el caos por la otra. Y eso es lo que yo llamo el río de la integración. Y el río de la integración es flexible, es decir, cambia con las circunstancias y es adaptativo, es decir, se adapta a situaciones nuevas, es coherente porque busca la relación entre lo que éramos y lo que somos, entre lo que hacíamos y lo que hacemos. Tiene energía, es que el cerebro necesita energía. Miren ustedes que ya saben ustedes que nosotros consumimos energía. Bueno, pues el cerebro consume el 20% de toda la energía que consume nuestro cuerpo. El equivalente a una bombilla, a una lámpara de incandescencia de 20 vatios. Ahora ya hay otras que no son de incandescencia y les confieso que no sé cuál es la relación. Pero bueno, todos conocen las de incandescencia. Y luego tiene que ser estable. Es decir, es fíjense, flexible, es decir, flexible quiere decir adaptarse, cambiar, pero al mismo tiempo no puede estar cambiando continuamente. Y estas serían el cómo buscarlo. El cómo hacerlo sesión a sesión, pues claro, no tengo tiempo, me quedan 4 minutos del tiempo que tan amablemente ustedes están dedicando a mí y el profesor Toscano me ha otorgado, pero que sepan que la cosa va por ahí. Quiero hablar muy brevemente de las emociones, porque las emociones no es algo sobrante. Las emociones es algo imprescindible y quiero hablar de las emociones básicas. Miren ustedes, nuestro cerebro tiene 8 emociones básicas, de las cuales 5 están hechas para protegernos y solo 3 para potenciarnos o para proporcionarnos bienestar. Fíjense ustedes la opción que hace la naturaleza, que hace la evolución sobre la protección. Es decir, nuestro cerebro no busca nuestra felicidad, busca nuestra supervivencia. De tal manera que tenemos 5 emociones, el miedo, la ira, el asco, la vergüenza y la tristeza, que están hechos para protegernos. Por ejemplo, el asco que sienten algunas madres gestantes está demostrado que es porque al feto no le conviene algún tipo de ingesta de comida, o no le conviene ese tipo de ingesta. Es decir, todas estas emociones están para protegernos, para defendernos. Y la sorpresa, ya les he dicho que el cerebro le busca la novedad, le busca la sorpresa. El contento, la alegría, la confianza y el amor son las 2 emociones de apego, contento y confianza, que a una le he sumado la alegría y a la otra le he sumado el amor. El amor, no entendido como el amor romántico, el amor tradicional, perdónenme mi machismo, pero ahora en España ya saben que se permite el matrimonio homosexual y entonces pues también tengo que decir que también se incluye ese tipo de amor en el amor romántico.
Eh, eh, y dice aquí Rodolfo, estamos diseñados más para sobrevivir como especie. Pues naturalmente. Bueno, el amor más, como lo dice Humberto Maturana, aquí creo que hay alguien de Santiago de Chile o de Chile, y conocerá, y ustedes también conocerán a Maturana, dice que el amor al que se refiere es el amor que sentimos en la siguiente situación. Vamos caminando por el campo y nos encontramos con un pequeño reptil, un pequeño gusano, y en lugar de pisarlo decidimos dar una pequeña vuelta para no pisarlo. A eso es el amor al que se refiere Maturana, es decir, a tener en cuenta al otro. Y dice también que el amor es la emoción o el sentimiento que mejor facilita el aprendizaje. Rodolfo, estoy al borde del tiempo. Yo no sé si esto es el tiempo es como en Inglaterra, que cortan a las 8 o no. Bueno, a las 8 de mi hora, que es la 1 de la tarde de ustedes. Pero pregunta Pamela, ¿cómo actúa la sorpresa como emoción potenciadora? Pues mire, Pamela, el cerebro, ya le he dicho a usted que busca novedades. El cerebro, por eso cuando hablamos de la resistencia al cambio, tenemos que modular esa afirmación. El cerebro y está demostrado que lo nuevo nos atrae especialmente y hace funcionar nuestro cerebro. Dice aquí, coaching puede seguir si tú deseas y los participantes quieren seguir. No se corta. Bueno, yo puedo seguir un cuarto de hora más y yo no sé si ustedes tienen la generosidad y el aguante para hacerlo. Y hay una pregunta aquí una pregunta, es una afirmación con la que estoy de acuerdo. Estamos diseñados más para sobrevivir como especie. Si fuimos diseñados para si fuimos diseñados, espere que es que estoy mezclando cosas. Bueno, no, estamos. Sí. Si fuimos diseñados para asistir, mi pregunta es: ¿para qué tenemos un cerebro tan complicado? ¿Cuál es el objetivo final del diseñador? Pregunta interesante porque, claro, fíjense usted, lo que dice Ricardo es el relojero, que si existe un relojero, un diseñador. Bueno, dejando aparte ideas religiosas que van por otro campo, desde el punto de vista de la evolución no ha existido un relojero. Es decir, que y entonces, mire usted, la única explicación posible es que el cerebro se ha ido complicando porque eso ha hecho posible que nuestra vida sea más completa y se desarrolle más como ser humano. Y así es. Los reptiles también viven, pero bueno, reconocerán ustedes que nuestra vida tiene por lo menos alguna calidad más que la de ellos, o por lo menos es lo que pensamos nosotros, a lo mejor de una manera un poco, en fin, exagerada, pero en fin, porque nunca hemos hablado con reptiles. Ricardo, desde el DF, qué ciudad, cómo adoro esa ciudad. Últimamente se oye mucho de trabajar el desapego. Sí, tiene usted razón, y hay un colega mío, José María Gasalla, que a lo mejor lo conocen ustedes, que habla de eso, pero yo no estoy hablando en ese sentido del apego. Necesitamos contar con apegos en el sentido de relaciones interpersonales sólidas y que nos den confianza y seguridad. Bueno, puesto que el profesor Toscano nos ha dado la posibilidad de unos minutos más, no sé si ustedes la quieren o no, y si la quieren, a lo mejor podríamos pues dedicarla a responder a sus preguntas. Y si no, yo sigo. Aquí les hago una representación del cerebro, pero voy a esperar un segundo a ver si hay alguna pregunta, porque la imagen que les presento del cerebro la he descrito con palabras, pero esa la pueden ustedes trabajar con sus clientes explicando. Fíjense, hay una manera muy bonita de explicar lo que es no sé si ven mi puño cerrado. La parte esta de aquí sería la parte primitiva del cerebro. Cuando cierro mi dedo pulgar y doblo, toda esta parte sería la parte límbica o la parte emocional, y toda esta parte, y sobre todo los nudillos, estos serían la corteza, y esta parte sería la corteza prefrontal, que es la que tenemos justamente encima de los ojos.
Pueden ver ustedes en la transparencia, en la imagen, un dibujo de dónde está la zona ocular a la izquierda e inmediatamente encima está la corteza prefrontal. Ven ustedes lo que pone aquí, brain stem de snake brain, o sea, la corteza cerebral, el tronco del cerebro y el cerebro snake reptiliano, amígdala, que en inglés, fíjese que ponen que es la garita de guardia, el puesto de guardia, y luego la corteza, que es la zona, el sistema límbico, que es el cerebro mamífero, y la corteza, que es el cerebro razonador y cognitivo. Entonces, veamos aquí cuáles son los focos del apego fundamentales. Por una parte tenemos relaciones familiares y por otra parte tenemos relaciones organizativas o relaciones en nuestras empresas. Y pueden ser inseguro o seguro, tanto en lo familiar como en lo organizativo o empresarial. Claro, lo ideal sería estar en el cuadrante superior derecho, donde los focos del apego son seguros en los dos ámbitos, los dos ámbitos fundamentales de nuestra vida, pero puede ser que sea seguro en un ámbito o inseguro en otro, y lo ideal, como le digo, sería avanzar hacia el cuadrante derecho. ¿Y quién es el líder límbico? El líder límbico es el que tiene la capacidad de funcionar con un alto grado de libertad frente al miedo y que está bien sintonizado con la realidad externa. Vamos a hablar de un alto grado de libertad frente al miedo. No es dejar de tener miedo, es poner al sistema límbico y sobre todo a la amígdala en la función para la que ha sido diseñada, para que nos alerte de los peligros de verdad, pero que tengamos la corteza o la corteza prefrontal medial, la parte que he dicho que está en la parte sobre nuestros ojos, que sepa controlar en muchas otras circunstancias las decisiones de la amígdala, que son muy impulsivas y muy instintivas y muy rápidas en milésimas de segundo, pero tienen que pasar por la corteza y la corteza tiene que actuar como un modulador, como un controlador, y eso es también una parte del trabajo que podemos hacer en nuestro coaching. Por lo tanto, la cualidad especial del líder límbico es la capacidad de funcionar con un alto nivel de libertad frente al miedo y también saber entender y gestionar las emociones de quienes trabajan con él, gestionando el resonar de su miedo de forma que internalicen su capacidad de gestionarlo. Es decir, que frente a esa posición de un líder que dice que lo que ocurre a las personas en su foro interno o que lo que ocurra a las personas fuera de la empresa, pues que no le importa, el líder límbico es alguien que se preocupa de esos dos aspectos y es un líder que tiene mucho éxito. Y el líder límbico es un líder resonante, es un líder que resuena. Las neuronas espejo resuenan especialmente entre aquellos líderes que son límbicos, que tienen en cuenta el sistema emocional. Y si ustedes han leído algún libro de Goleman, y sobre todo el primero, que yo creo que hace ya 24 o 25 años que se publicó, pues ahí verán que dice que la inteligencia emocional consiste en entender las propias emociones y en entender y gestionar, en entender las propias emociones, en gestionarlas y en entender las emociones y ayudar a gestionar las emociones de los demás. No sé si terminar porque veo que quizá ya ustedes se han cansado y van a tener las transparencias que, como les he dicho, son muy largas, pero las he hecho así a propósito para que cuando ustedes las relean, pues les recuerde lo que aquí, con mi humildad, he querido presentarles y les doy las gracias por su presencia, de nuevo al profesor Toscano por haberme invitado y espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Es más, espero que alguna vez nos veamos personalmente en España o en alguno de sus maravillosos países. Muchas gracias.